Gracias, las recomendaciones de siempre. Si están en casa varias personas que quieren ver el servicio, entonces usen un solo dispositivo y así descongestionan su propia red. Es decir, si tienen 5 celulares en casa y todos están en el mismo momento conectados, pues van a congestionar el Wi-Fi o la red propia y entonces va a ser más difícil. Si quieren pueden estar en un solo dispositivo o lo pueden colocar en el televisor o en el computador como hacen algunos, lo van a disfrutar. Algunos otros incluso conectan un parlante para que puedan escuchar de la mejor manera. Igual es un rato que es tan agradable o esperamos que sea tan agradable que se pasa muy muy rápido. Hoy pues quisimos estar los dos. Algunas personas nos han como oh, la pastora nunca sale y hoy quisimos estar juntos porque nos parece bien importante. Hemos planeado o lo que hemos orado también con el Señor durante la semana es hablar de, se los enviamos en la convocatoria, en los flyers que hacemos de promoviendo esta conexión y el tema de hoy se llama Lo que temía me ocurrió. Lo que temía me ocurrió. Esta es una frase que acuñó Job. Job la dijo, ahorita lo vamos a estudiar. Él dijo así, dijo, no, lo que más tenía miedo, eso fue lo que me ocurrió. Y es que hemos visto, y de hecho quiero que ahorita la pastora nos cuente un poquito de eso, porque todos, yo creo que todos los que estamos en esta transmisión en casa pueden decir, pueden colocar un pulgar arriba, pueden escribir y ratificar, que es muy frecuente cuando uno dice lo que más me temía y ocurrió. Y no, es que donde yo me quedara sin trabajo, eso sería terrible. Y tome. No, es que donde me llegara el virus, uy, no, yo no sabría qué hacer. Y tome. Ay, es que donde él me deje, donde él me termine, donde ella me diga que no, mi vida se acaba. Y tome. Eso es muy frecuente. Y lo que hoy queremos estudiar es que el modelo de Dios es confrontarnos respecto siempre de lo que más tememos para llegar a la conclusión de depender absolutamente de Él. Entonces quiero preguntarle a la pastora, ¿qué piensa? ¿Qué cuando escucha esa frase, lo que más temía me ocurrió, qué piensas? Y si de pronto tienes un ejemplo, un caso propio en nuestra propia vida, en nuestras propias vivencias de cosas prácticas que nos hayan ocurrido. Bueno, siempre que escucho esa frase pienso en Job, indudablemente, seguramente él tenía esos temores de perder lo que tenía, lo que había trabajado, de perder sus hijos, su familia, pero realmente como ejemplo yo creo que sí nosotros lo hemos vivido en carne propia durante muchos años y habrían muchos ejemplos de nuestra vida en que vemos esa frase hecha realidad. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta en verdad que, por ejemplo, digamos que algo claro, así como para que entiendan un poco, es siempre desde que César ha estado trabajando, incluso cuando trabajaba en empresa, pero desde que ha trabajado independiente, nos ha pasado más de 10 veces, yo creo, muchas veces que César se pone feliz y dice, Janet, me salió un contrato, voy a estar durante un año en una empresa, trabajando independiente, pero trabajándole a una misma empresa, vamos a recibir tanto mensual fijo y eso nos va a ayudar para esto y nos va a ayudar para lo otro y vamos a programarnos y vamos a comprar esto. Y la demora es que César diga la palabra fijo, esa es la palabra maldita, esa es la palabra maldita. La demora es que César diga fijo y al mes, a la semana, a los 2 meses lo llaman y le dicen, ingeniero, qué pena, pero ya no podemos seguir con ese contrato porque pasó esto, pasó aquello. Nos ha pasado muchas veces. De hecho, este año, en marzo, César ya tenía un contrato para arrancar con una importante empresa de una constructora. Y bueno, arrancaba en abril. El 1 de abril ya arrancaba su contrato y nosotros estábamos felices porque era un muy buen contrato y ya habíamos aprendido un poco la lección de decir si el Señor lo permite. Sin embargo, nos emocionamos por ese contrato
y dijimos, qué bueno, qué bendición, ese contrato nos va a ayudar mucho, pero justo vino pandemia. Y vino pandemia y el contrato se paró. Hasta hace un mes lo llamaron y le dijeron, lo necesitamos, pero solo por un mes. Lo necesitamos solo por un mes. No, se retomó en julio, se retomó, dijo, listo, reactivación, en julio arranca. Julio, bien, agosto, bien, y en la última semana de agosto otra vez. O sea, otra vez dijeron, era fijo, no, ya listo, fijo el contrato, nuevamente arranca, solamente lo postergamos, y fijo que tocó pararlo. Y al principio a nosotros eso nos daba muy duro porque nos hacíamos ilusiones de cosas que ya teníamos, hacíamos cuentas, hacíamos planes, hacíamos proyectos, pero seguramente el pastor hoy nos va a hablar de eso. Yo en verdad no sé el que tiene allí en sus notas, pero ya sucede eso y nosotros decimos, bueno, bendito sea el Señor, porque Él sabe cuáles son nuestras necesidades, nuestros anhelos, nuestros gastos, nuestros deseos. Él tendrá todo bajo control, ya no nos da tan duro, pero al principio era muy duro eso. Ese es uno de tantos ejemplos, ¿no? Ese es uno de tantas situaciones, pero es muy frecuente, es un factor común, sobre todo en lo económico, que nos ha llevado anteriormente. Teníamos un Excel, un cuadro, y literalmente, de hecho todavía lo tenemos, pero es que anteriormente, en enero planeábamos hasta junio cuando llegaba la prima. La prima es una compensación que en Colombia se le da a las personas, un salario, y entonces con ese dinero uno hace muchas cosas. Entonces teníamos 6 meses planeados, ahora si al caso planeamos 1 o 2 semanas, no nos alcanza, no el dinero, sino la habilidad de planear solamente hasta 1 o 2 semanas, pues porque siempre que tenemos un gran plan, trimestral, semestral o anual, Dios dice, muy bonito el plan, pero ustedes tienen es que depender de mí. Y es por eso que es importante hablar de ese tema en esta mañana. Yo creo que a nosotros como pareja, y seguramente muchas familias se sientan identificadas en eso, otras de repente no, pero a nosotros como familia, yo creo que Dios en eso sí que nos ha formado, porque nosotros éramos muy dados a depender de las cosas fijas, del ingreso fijo, del trabajo fijo. Y yo a veces cuando veo personas que sufren incluso en su trabajo, pero no toman la decisión de pronto de dar un paso a buscar otro porque tienen miedo de perder eso allí estable que tienen. Yo siento, yo me veo reflejada allí, porque nosotros éramos así. Esto es tan estable que no lo queremos soltar, pero Dios nos ha llevado en este transcurso de vida a depender completamente de Él. Sí, así es. La conclusión hasta aquí, podríamos decir, es que el hombre, el ser humano, la mujer también, atrae lo que adora. Nuevamente se los vuelvo a decir. Atraemos lo que adoramos. Es decir, si yo adoro el trabajo fijo, el contrato fijo, el cliente fijo, el diezmador fijo, el negocio fijo, si yo pongo eso en un pedestal, eso es lo que atraigo. Lo que quiero decir es que el decir, no, es que yo sin esto no puedo, estoy generando un ambiente espiritual, hablando de las cosas del Señor, donde Dios dice, tú no necesitas a tu cliente, tú no necesitas tu contrato, tú no necesitas un salario, tú lo que necesitas es aprender que yo, Dios, soy el sustentador y a través del cliente, a través del contrato y a través del salario es que te vende. Pero la conclusión es que el hombre atrae lo que adora. Y ahora sí entremos un poco más en materia. Vamos a ir al libro de Job. Ayúdenos por favor. El libro de Job está antes de los Salmos, como en la mitad de la Biblia, en el libro de Job, capítulo 3. Usted sabe la historia de Job. Era un hombre íntegro, un hombre recto. Dios usa la palabra, era un hombre perfecto. Y Satanás dice, pues como usted lo cuida tanto, entonces por eso es que Job es tan bueno. Y Dios le dice, no, pues tóquelo, pero no le toque su vida porque yo estoy con él. El caso es que Job, en el capítulo 3, versículo 25, resume lo que estamos hablando y dice así en la versión Reina Valera, que es la versión más popular, dice así, Job 3:25, usted lo va a ver ahí en la pantalla. Porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Entonces Job dice, el miedo que tenía, el miedo que me albergaba, el miedo que me rondaba, fue lo primero que me ocurrió. Porque el temor que me espantaba me ha venido
y me ha acontecido lo que yo temía. ¿Cuál era el temor de Job? Usted está ahí en el capítulo 3, devuélvase un poquito al capítulo 1. Una media hojita devuélvase. En el capítulo 1 se narra, se explica cuál era el temor de Job. Entonces dice en el 1.5, Job 1.5, dice, y acontecía que habiendo pasado un turno de días del convite, de la fiesta, sus hijos hacían una fiesta. Cuando ellos, los hijos de Job, hacían fiesta, Job tenía 10 hijos, 7 hijos y 3 mujeres. Después que ellos hacían fiestas, Job, estoy leyendo Job 1.5, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, o sea, sacrificios, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, y ahí es donde viene cuál era su temor, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Conclusión, Job decía, no, ¿qué tal que estos muchachos se hayan echado la casa por la ventana? ¿Qué tal que se hayan vuelto locos? ¿Qué tal que hayan hecho unos desmanes? ¿Qué tal que hayan ido a grafitear el CAI? ¿Qué tal que hayan salido a romper los vidrios? ¿Qué tal que se hayan enfrentado a la policía? Entonces él amanecía y empezaba a ofrecer sacrificios por cada uno de sus hijos. Supongamos que se llamaba Hugo, otro Paco y otro Luis. Entonces empezaba a hacer sacrificios generando como una compensación por sus acciones. Pero no solamente, y aquí es el punto medular del temor de Job, no era por lo malo que hicieron, sino por las consecuencias que esos actos podría traer. Es decir, supóngase que un hijo se llamaba Hugo. Entonces, si Hugo fue y tiró una piedra contra el CAI, Job decía, no, pues el Señor nos va a castigar, el Señor nos va a traer maldad, el Señor de pronto permite que Hugo se enferme o de pronto hasta se muera. Entonces el temor de Job era de que sus niños les pasara algo. Y entonces para compensar eso, hacía sacrificios, hacía esfuerzos, hacía holocaustos, gastaba dinero, se esforzaba, desgastaba su vida. Y es que así vivimos muchas personas. Y es lo primero que vamos a hablar. Muchos nos comportamos como Job. Preferimos portarnos bien para que no nos vaya a ocurrir nada malo. Y es que es muy importante, esto parece sutil y confuso, pero no es así. Tú y yo debemos comportarnos bien por el amor que le tenemos a Dios, por el deseo de honrar al Señor, por la convicción que tenemos de ser para Él un vaso de uso honroso, una bendición. Les cambio el ejemplo. Muchas personas, muchos jóvenes se portan bien básicamente para que sus papás no les peguen. Muchos jóvenes se portan bien básicamente para que sus papás no les quiten la asignación diaria, la mesada, las onces. Pero no se portan bien muchos jóvenes porque tengan la convicción de que a papá y mamá hay que honrarlos. Entonces, y quiero también ahí escuchar tu opinión. Job lo que decía es, no, yo tengo que hacer algo para que no les vaya a pasar nada mal. Y ese es el primer error. Y por eso Dios en esta mañana nos confronta, es que muchos vivimos huyendo a las cosas malas a través de las obras. Entonces nos la pasamos tratando de huirle al virus, tratando de huirle a ser desempleado, tratando de huirle a la deuda a través de obras, a través de ofrendas, a través de oraciones, a través de ayunos. Pero no lo hacemos, y es la esencia, por la convicción que tenemos de honrar a Dios. No ayunamos porque yo quiero que Dios me muestre, me hable, me enseñe, me corrija. Y muchas veces caemos básicamente en hacer obras, y muchas son obras muertas, entonces el que peca y reza empata, dice la religión tradicional. Muchas veces caemos en eso. Muchos estamos basando nuestra relación con Dios en el temor a que Él se ponga bravo y me mande males. Muchos estamos basando nuestra vida con Dios es a tenerle miedo de que de pronto algo me vaya a hacer, de que de pronto Dios vaya a decir, mírelo, así le voy a mandar tal cosa. Por ejemplo, yo cuando hago cosas
hablando aquí de nosotros dos, muchas veces yo hago cosas para que ella no se ponga brava y se los tengo que reconocer. A ella se lo he reconocido. Entonces, por ejemplo, es sábado en la mañana y hay que hacer aseo, por lo menos aquí hay que lavar los baños y un poco de cosas. A mí no es que me guste, no es que yo diga, ay, cómo me fluye hacer, pero yo muchas veces, ya no tanto, pero muchas veces yo digo, ay, yo mejor lavo el baño calladito para que ella no se ponga brava, para que ella no arme un escándalo, para que el sábado sea un día armonioso. Yo debería, y de verdad que también créanme esto, pues ya hoy tengo el hábito de ayudar y colaborar para que cuando el baño después huela a Clorox, huela a limpiador, huela a desinfección, pues yo esté placenteramente sentado usando ese baño y no tenga que estar pendiente si ella está brava o no. ¿Bien? No hay nada mejor que hacer las cosas por convicción, por iniciativa propia. Y eso se aplica a los hijos, eso se aplica a los esposos, eso se aplica a los empleados, eso se aplica a los ministros, siervos del Señor. Que no hagamos, y es la primera conclusión, y quiero que Janet nos dé su opinión. Lo primero es que hagamos las cosas porque estamos convencidos de que si yo canto es para el Señor, que si yo diezmo es para el Señor, que si yo doy es para Él, y no para prevenir que Él vaya y se ponga bravo y me mande algún mal, el que Él mande alguna situación. Eso era lo que estaba viviendo Job y es lo que hemos estudiado hasta este momento. Ay, Dios mío, bendito. Yo creo que el pueblo de Dios no conoce correctamente a Dios y por eso le falta convicción. Es cierto, culturalmente seguramente hemos crecido, nos hemos levantado haciendo las cosas por temor a un castigo, por temor a una mala actitud, porque si no lo hacemos no nos pagan, porque si no lo hacemos, pero no nos han enseñado a hacer las cosas por convicción, porque debemos hacerlas. Porque yo siempre le digo a mis hijos, hay que limpiar esto, ¿para qué si nadie lo ve? Pero tú lo ves, tú lo ves. Y con que tú lo veas y tú sepas que eso no está limpio es suficiente. Entonces, generalmente hacemos las cosas es porque alguien nos obliga, porque algo nos obliga, porque la situación nos obliga, pero no porque realmente nosotros digamos quiero hacerlo, voy a hacerlo. Eso es lo que yo creo. Sí, se resume con el siguiente ejemplo. Muchas veces oramos, incluso nosotros, bueno, yo muchas veces he orado porque es que si no oro de pronto pasa algo. Y así durante años, sobre todo en los primeros años. Bueno, pues yo oro hoy porque es que si no oro entonces de pronto me va a pasar algo. Si salí sin orar a la calle, de pronto el bus se accidenta o de pronto a los niños les pasa algo. Yo debo orar porque me gusta hablar con Dios. Yo debo leer la Biblia porque en ella voy a encontrar palabras de vida. ¿Bien? Muy bien. Número dos. Lo primero que vimos es que muchos nos comportamos como Job. Preferimos portarnos bien para que no nos vaya a ocurrir nada malo. Es lo que hemos hablado hasta ahora. Número 2, ¿qué es el temor? Porque Job decía, lo que temí me ocurrió. Me vino lo que más yo temía. Entonces vamos a hablar un poquito de una forma rápida del temor. El temor es similar al miedo y es una sensación, eso dice el diccionario, la definición formal, dice que es una sensación desagradable. No es chévere sentir temor, sino es algo desagradable, provocada por la percepción de peligro, generalmente imaginario. Despacio. Es una sensación, es decir, que es un sentimiento, es una emoción que no es buena, es desagradable, provocada por la percepción de peligro, es decir, yo siento el peligro. Por ejemplo, alguien está discutiendo enfrente y sacan un arma, entonces yo percibo, tengo una sensación, un sentimiento, una emoción de peligro, de alerta, de precaución. De pronto alguien dispara, de cuidado, de proteger. Generalmente imaginario. Entonces nadie ha disparado, solo están hablando fuerte, solo están diciendo, ay, no sé qué. De pronto no ha ocurrido nada y la mayoría de veces no ocurre. Pero yo hablo como ser humano
estoy ya imaginándome en el entierro, en el funeral, a mi esposa diciendo mis últimas palabras, la gente visitándome, llevándome gladiolos, los niños de qué van a vivir, mi hijo quién lo va a entregar en el altar, a mi hija quién la va a acompañar en su parto, y yo ya estoy imaginándome una cantidad de cosas, porque eso caracteriza el temor. La mayoría, el 99% de las cosas que tememos no ocurren. Uy, Basto, pero ¿cómo así si en el punto 1 usted dijo que todo lo que tememos ocurre? Entiéndame muy bien. Por ejemplo, yo viví un capítulo, ustedes lo saben la mayoría, de ansiedad hace 2 años, muy fuerte, un tema que descompensó aún mi salud, pero yo en las noches no podía dormir y tenía pensamientos repetitivos. No me quité la vida, no me iba a quitar la vida, obviamente, pero tenía pensamientos repetitivos y pensamientos y no podía respirar y sentía literal como si me diera un infarto. Bueno, tristemente recordará a mi esposa que fue la que más vivió en mi familia eso, pero muchos de ustedes me vieron en esa época tan terrible. Pero ¿cuál es el punto? Yo sentía que me iba a morir, yo sentía la saliva, no me pasaba y sentía que me iba a ahogar. Pero nunca, en 2 años que duró ese proceso, nunca me ahogué. Me torcí, no sé qué, pero nunca me ahogué. Lo que quiero decir es que muchas de las cosas que decimos, no, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora van a recortar el personal, ahora no voy a poder pagar, ahora no me voy a hacer, ahora me voy a morir, ahora me voy a enfermar, ahora me van a... la mayoría de veces, no ocurren esas cosas que estamos planeando, que estamos proyectando. Bien, el temor es un sentimiento desagradable por algo que no ha ocurrido. El temor es una una creencia. Es primo hermano de la fe. El temor y la fe funcionan de la misma forma. Así como la fe atrae lo positivo, el temor atrae lo negativo. El temor funciona igual que la fe. Hebreos 11:1, usted lo sabe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Cambiemos la palabra fe por temor y usemos la definición. Es pues el temor, la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Aplican igual. Es decir, si tú sales a la calle y estás así y te pones mascarilla, tapabocas, careta, guantes, capa y te metes en una burbuja, entonces tú estás teniendo una convicción de que si algún milímetro de tu organismo queda expuesto, te va a llegar el virus. Entonces adivine a quién primero le va a llegar el virus. A la persona que más paranoica está. Ya no estamos tan paranoicos, ya podemos salir un poquito más. Pero es un muy buen ejemplo de que entre más, el niño más melindroso, más cansón, el niño más llorón, el niño más que mami más cuida, es el que más golpes se da y el que más cicatrices tiene. La fe y el temor funcionan de la misma forma. Parece ser que el miedo que tuvo Job fue lo que generó que Dios dijera, no, esto no puede ser así. El miedo, esa dependencia de que todo estuviera bien, ese deseo de que por favor nada les pasara, ese miedo fue lo que Dios dijo, ¿sabe qué? Sí, toca dejar que le toquen lo que él más quiere, porque la integridad de Job tiene que depender de cuando está bien, pero sobre todo de cuando no está bien. Y ustedes saben que Job al final del libro de Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, yo te conocía cuando tenía 10 hijos, 7,000 vacas, 7,000 ovejas y estaba bien. Pero ahora que tuve llagas en mi cuerpo, que se me murieron mis 10 hijos y estoy en la calle arruinado, ahora conozco que tú sigues siendo Dios. Eso es la conclusión. Proverbios, y va a salir en la pantalla, Proverbios capítulo 12, versículo 25. Proverbios 12:25 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: la preocupación agobia a la persona, eso es temor. Una palabra de aliento lo anima, eso es fe. Entonces, en Proverbios 12:25 están las dos caras de una moneda. La preocupación agobia, es decir, temor, y la palabra de ánimo alienta, eso es fe. Cuando los discípulos estaban en la tormenta, los discípulos de Jesús estaban todos miedosos. Ay, nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y Jesús les dice en Marcos 4:40, ese también lo van a ver en la pantalla, Marcos 4:40, en la Nueva Traducción Viviente, les dice Jesús en medio de esa tormenta, les dice,
¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Entonces Jesús ahí expresa, o es o es fe o es miedo. Y muchas veces tenemos que identificar, o lo que tú tienes es fe o lo que tú tienes es miedo. Si es fe, el Señor te va a respaldar. Y si es miedo, el Señor te va a confrontar. Y lo voy a volver a decir. Si lo que tú tienes, de pronto que no pase nada, de pronto que todo esté perfecto, que no salgan a la calle. Si lo que tú tienes es miedo, Dios te va a confrontar. Pero si lo que tú tienes es fe, certeza de lo que esperas, bueno, de que tenemos un Padre bueno, un Dios bueno, eso también te va a perseguir. ¿Amén? La tarea del enemigo, y aquí quiero darle paso nuevamente a la pastora, la tarea del enemigo es esparcir pequeñas semillas de temor, de duda, de miedo en la mente, para que se aniden en el alma y den cosecha espinos que paralicen la vida espiritual. La tarea del enemigo es ponernos pequeños dardos en la mente de duda, de temor. ¿Y si se enferma? ¿Y si lo echan? ¿Y si no puede pagar? ¿Quién lo va a reemplazar? Y entonces pequeñas y sutiles mensajes, dardos encendidos del maligno que van directamente a la mente, y si tú los dejas prosperar, esos pensamientos pueden enfermarte incluso. Y yo quiero preguntarle a la pastora, ¿cómo se sintió hace como 3 meses o 2 meses? Ella estuvo enferma, decaída en su salud, y pensamos, bueno, ella pensó, yo la verdad no, ella pensó que estaba enferma con el virus, con el COVID-19. Y se impactó tanto, pero no quiero quitarle esa experiencia. Cuéntanos, por favor, cómo fue esa situación hace 2 meses y cómo fue ahorita, y qué nos puedes compartir de eso. Antes de contarles, quiero solo decir es que estamos extrañamente acostumbrados a creer en lo malo, pero no en lo sobrenatural. Eso es algo que tenemos que quitar, debemos quitar de nuestra mente. Todos nosotros, todos los seres humanos, los latinos, los colombianos, nos proyectamos siempre hacia lo malo, nunca hacia lo sobrenatural, nunca hacia lo bueno. Y efectivamente hace como 3 meses yo empecé a sentir decaimiento, malestar, me paraba y me daba como mareo, sentía una maluquera terrible, y yo empecé a creer que yo tenía COVID. Y esa maluquera me duró a mí como 2 semanas, fue muy feo, me sentía muy mal, me sentía incapacitada, estaba todo el tiempo acostada. Y el proceso durante esas 2 semanas fue terrible, terrible para mí, porque yo tenía terror, yo no tenía temor, yo tenía terror, yo tenía angustia. Yo todas las noches le decía a César, por favor vete del cuarto, César. Yo dormía con tapabocas, porque César me decía, yo no me voy a ir, Janet, porque tú no tienes COVID. Y yo le decía que sí tengo COVID, César. Y yo lloraba y yo le decía, mi mamá se va a contagiar, Paula se va a contagiar, ellos ya deben estar contagiados, tú debes estar contagiado. Y para mí, o sea, lo peor de todo era que yo había sido la primera con los síntomas, así que yo había traído el virus a la casa. Y yo decía, Paula siempre ha tenido sus defensas tan bajas, no sé, yo ya me la imaginaba, como decía César, en el hospital. A mi mamá me la imaginaba, mejor dicho, o sea, terrible. Fui a que me hicieran el examen y el examen salió negativo. Pero durante todo ese tiempo fue una verdadera tortura en lo mental para mí. Y todo el tiempo yo estaba buscando noticias del COVID, cosas del COVID. Yo decía, no, yo definitivamente tengo COVID y me voy a morir. ¿Cómo va a morir yo? O sea, va a morir alguien de mi casa, porque esto es terrible. Y yo buscaba y buscaba noticias, y yo, o sea, era una cosa pero impresionante de terror. Finalmente resultó que era negativo, y César me decía, se lo dije, yo te lo dije, Janet, no era COVID. Yo, pues sí, me torturé 2 semanas. Después, septiembre, viene alguien a la casa, estaba bien en ese momento, pero ya estaba contaminado con el COVID, y terminamos todos contaminados con el COVID. Acabamos de pasar, mi mamá está ya recuperada, pero está pasando todavía por algunas consecuencias del COVID, nosotros también, pero esta vez fue completamente diferente.
Perdón, te interrumpo ahí. Es que es para la muestra un botón. Libro de Janet, capítulo 3, versículo 5 decía, lo que más temía me llegó. Lo que más temía me ocurrió, me aconteció. Porque ella literal, y ahorita decirlo así, todos bonitos, es fácil. Ay, tengo preocupación. Pero eran lágrimas y eran noches de agonía. Realmente es mi mamá. Yo no quiero contagiar a mi mamá. Yo no quiero que ella esté vulnerable. Yo hasta aguanto, yo hasta resisto, pero las noticias dicen que las personas mayores de 70 son ya, todo el mundo los descarta. De hecho, hay teorías que dicen que eso es selección natural, el fuerte resiste, el débil se muere. Y entonces, unas cosas, una agonía literalmente, y por eso hoy es importante hablar de eso. Y ahora en septiembre, de hecho, para su cumpleaños, agradecerles a todos los que honraron tanto a la pastora como a doña Isabel y como a Paula, que las tres cumplen en septiembre. Y llega y todos celebrando el cumpleaños, que los cumpla, feliz, todos con el COVID acá. Pero otra Janet fue la que ocurrió. Otra, ella, yo le dije, le cuento mi experiencia, yo dije, ahora sí es, porque perdimos el olfato. Yo dije, no, sí, yo sí creo que ahora sí. La fe que tenía antes de, no, esto no es, yo dije, yo creo que sí. Y bueno, nos empezamos a cuidar y agradecerles, un paréntesis, agradecerles a todos ustedes. De pronto algunos no sabían, no tenían por qué saber, y la verdad no es algo, ay, por favor, es que estamos tan mal, no. Es un parte más de victoria. De hecho, ayer vino un médico, una doctora, vino hasta acá, hasta la casa a revisar a doña Isabel, y ella decía, mi parte es que ella se puede contar como una persona recuperada. Ay, Dios, casi la cogemos a picos, pero la señora traía mucha restricción. Pero el punto es que anteriormente una Janet con miedo, porque somos terrícolas, estamos empacados en esta carne y esta carne se preocupa. Y después, meses después, ella en ese proceso, en el inicial, tuvo que entregarle esos miedos al Señor, literal. Yo la veía, decía, Señor, por favor, y orábamos mucho. Y ella, sobre todo ella, en su proceso individual, tuvo que entregarle ese miedo al Señor. Ahora que vino el temor, se materializó. Entonces, obviamente había precauciones, habían preocupaciones, habían momentos, y es que ahí es donde estamos. Habían momentos, si tú me corriges, donde el enemigo empezaba, y si se agrava, y si se les da mucha tos, y qué tal que toque hospitalizar. Y ahí había mañanas, porque esto llevamos 3 semanas largas, donde será que toca llevarla al hospital, y no, y oramos y oramos. Entonces se materializó el miedo, pero ahora en un corazón que ya había expuesto ese miedo delante del Señor, y ahora la historia es completamente diferente, ¿verdad? Sí, no que no sintiera preocupación. Hubo momentos en que yo veía, sobre todo porque a todos nos dio acá en la casa, pero Pipe y Paula, pues seguramente por su juventud, yo tenía mucho temor de Paula, honestamente, yo se lo decía a César, pero Paula fue la primera, y ella duró 3 días con gripa y ya. Felipe igual, pero nosotros tres sí estuvimos un poco más complicados, pero sobre todo mi mamá pues hipertensa, mayor de 70 años, pero yo decidí definitivamente, y yo le decía a César, yo sé que tenemos el COVID aún sin la prueba, porque perdimos todos el olfato, teníamos todos los síntomas. Yo le decía a César, yo sé que tenemos el COVID, pero esta vez tengo paz. Y habían momentos duros, habían momentos de preocupación, de ver a mi mamá muy mal, pero realmente yo decidí, por lo menos en este proceso, 0 noticias de COVID. 0 noticias. Yo dije, no puedo dejar llenar mi mente de muerte, de UCI, de entubada, no puedo, necesito llenarme de la palabra. Y le aprendí un día a Ruth Maecha, aquí lo hago público, ella decía, pastora, en un momento de salud difícil que yo pasé, yo me tomaba la palabra de Dios como mi medicina, cada 6 horas. Y entonces yo le aprendí eso a Ruth, y yo en este proceso todos los días buscaba en mi celular citas bíblicas de sanidad, y yo las ponía en mi estado y yo oraba con esas citas bíblicas, y yo creía fundamental el apoyo de todos ustedes, fundamental, o sea, de verdad ustedes no se imaginan lo fundamental que fue que ustedes nos apoyaran en oración, aún muchos sin saber lo que estaba pasando, pero estuvieron ahí. Después ya
se hizo la prueba, salió positiva, pero pues para nosotros eso fue solamente como la confirmación. Pero esta vez fue diferente porque logré a través del Espíritu Santo dejar el temor y llenarme de la fe y creer en la victoria. Y para mí, yo les decía, cuando las personas me preguntaban, ¿cómo están, pastora? Yo les decía, cada día que pasa para mí es un día de victoria, porque cada día que pasamos todos acá en la casa es un día que no pasamos en un hospital, es un día que no pasamos entubados, es un día que no pasamos en UCI, es un día que no, cada día acá en la casa. Y hubo días que yo le decía a César, ¿qué hago? Me llevo a mi mamá para una clínica y César me decía, Janet, vamos a creer y vamos a orar. Y de verdad, yo vi el poder de Dios tan impresionante. Por ejemplo, para avanzar, un día creo que fue el jueves, no recuerdo, de la semana pasada también, al que honra, y nos llama Luis y Jenny, son los directores de nuestro equipo de alabanza Naos, nos llaman Luis y Jenny, nos llaman Luis y Jenny por videollamada y dicen, es que, ay, ¿cómo están? No, bien, ahí vamos, y, ay, vamos a orar. Y Janet, que fue la que atendió la llamada, dijo, ay, bueno, oremos. No, queremos orar por la señora Isabel. Ay, gracias. Y ellos, para mí, se los cuento, no lo he hablado con ellos, para mí fue tan gratificante, tan reconfortante, tan inspirador que alguien orara por mí en ese momento. Yo no dije palabra, pero que alguien dijera, Señor, o sea, lo que yo no tenía en ese momento que era alientos, porque literalmente esto te quita los alientos, yo no tenía alientos, pero vino otra familia y con alientos dijo, el aliento que yo tengo se los podemos dar, y literalmente, o sea, no estoy exagerando, a partir de esa amanecida, o sea, de esa noche, empezó una curva, una recuperación especial. Entonces, conclusión. Porque alguien podría decir, uy, pero plaga no tocará tu morada. Por favor, ténganos misericordia. El Dios Todopoderoso permitió que a Job, su hijo perfecto, dice el capítulo 1, le llegara eso. Entonces Dios permitió, o sea, yo no tengo conflicto al sol de hoy con Dios porque nos dio el virus. Él lo permitió, pero siempre nos guardó y siempre nos va a seguir guardando. Entonces, no quiero sembrarle duda, esto no es una palabra que pueda usar el enemigo a sembrarle duda de que si usted tiene la convicción de que a su casa no llega la plaga, sígala teniendo, siga orando, siga diciendo que el umbral de su casa está marcado por la sangre de Cristo Jesús, porque es cierto, esto no es para darle duda, lo que le estoy diciendo es que aún si llegare, Dios lo va a guardar en medio de todas estas cosas. Bien. Yo creo que nosotros no somos los mismos después de esta temporada de pandemia. No somos los mismos. Necesitábamos este proceso. Yo, en lo personal, lo necesitaba. César lo necesitaba. Cada uno de nosotros lo necesitaba porque mis hijos también nos vieron en momentos de angustia, nos vieron en angustia, en momentos de dolor. Todos necesitamos y salimos de esto y hoy de verdad le doy gloria a Dios, no somos los mismos. Gracias a Dios por todo, mis amados, de verdad, por todo lo que pasa, porque en medio de todas esas cosas podemos crecer. Este mismo Job, creo que es en el capítulo 1 o el 2, discúlpeme, no lo tenía planeado, pero este mismo Job dijo un día, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y se le murieron 10 hijos. O sea, cuando diga, ay, no me pagaron las extras, ay, Dios dio, Dios quitó. Se le murieron 10 hijos. Y él dijo, Dios me los dio, Dios me los quitó, sea el nombre de Dios bendito. Ese es otro nivel y eso hablaremos otro día. Es el de los mismos creadores de, he aprendido a vivir cualquiera que sea mi necesidad. Sé vivir en escasez, pero sé también vivir en abundancia, dijo Pablo. Conclusión, ¿qué efectos trae el temor? Las preocupaciones agotan, desgastan y enferman. Si una persona está, por ejemplo, enferma y está, no, estoy mal, estoy cada día peor, estoy cada día de recoger, pues vais a ir mal. No te estoy diciendo que seas solo positivista, que tengas 40 de fiebre y digas, estoy bien. No, estoy, la verdad me siento mal, me siento con escalofrío, con frío, con fiebre, pero yo sé que Dios me va a ayudar. Son pequeñas muestras, gotas de fe que hacen que la diferencia. Sí, porque aunque nosotros en esta temporada de COVID en casa oramos, clamamos,
todo el tiempo nosotros hicimos lo que teníamos que hacer en lo natural, consultar al médico, tomar, miren, estamos hasta aquí de agua panela y todavía la seguimos tomando. Nos decían, haga inhalaciones, todo el tiempo inhalaciones a todos. Y Paula me decía, mamá, pero yo no tengo nada, no me importa, las hace, punto, las hace, no quiero verte mal. Entonces todos aquí cuidándonos en lo natural, pero teniendo nuestros ojos puestos en el Señor, porque podríamos ser irresponsables de decir, no, no haga nada, no. Dios puso la medicina por alguna razón y nosotros creemos que Dios puede obrar a través de la medicina. Entonces, no solamente es, digamos, creer, sino también hacer lo que a nosotros nos toca hacer. Así es. El temor nos paraliza y nos vuelve inseguros. Es diferente una persona que esté hablando en público. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me oye? ¿Sí me entiende? A una persona diga, buenos días, ¿cómo está? Mi nombre es tal. No es que los esté regañando, sino una persona con propiedad. Un vendedor dice, cómpreme, sí, cómpreme. Hasta la misma postura. Una persona, ¿cómo le va? Mucho gusto. Veo que le gusta el producto. Mire, déjeme mostrar. Y uno queda encantado, le compra más la carreta al vendedor que el mismo producto. El temor paraliza y nos vuelve inseguros. El temor limita y nos aleja de oportunidades. Muchos jóvenes que les gusta una chica, o incluso chicas que les gusta un chico, en ocasiones el temor, el miedo, hace que eso se pierdan oportunidades. O un trabajo, o una situación, una oportunidad, un negocio. Ay, ¿qué tal pierda estos 100,000 que con tanto esfuerzo he conseguido? Bueno, pues el que no arriesga no gana. El temor te hace mentir y poner excusas para no afrontar la realidad. Muchas de las causas de las mentiras que aún dicen los cristianos están asociadas al temor. ¿Por qué no vino? Ay, porque es que no podía. Tenía miedo. Ay, ¿por qué no hizo? No afrontamos y acudimos a las excusas, acudimos a las mentiras para justificar un temor no manifiesto. El temor distorsiona nuestra posición. Lo dijo la pastora ahorita, le creemos más a lo malo del diablo que a lo bueno que puede hacer Dios. Muchas veces ya nos vemos hospitalizados, enfermos, arruinados, embargados en el cementerio. Muchas veces es muy fácil creerle a lo malo y no ponerle atención, cuidado a lo bueno, a la palabra, sobre todo del Señor. No sé si vas a avanzar. No, yo creo que es absolutamente claro que necesitamos cambiar nuestra mentalidad, porque la mentalidad del mundo es temor, es temor. Y yo tengo que, o sea, hoy somos testimonio de lo que Dios hizo en nuestras vidas, pero a veces ese temor nos paraliza tanto que nos encerramos, que no queremos nada, que no queremos salir, que no queremos emprender, y necesitamos romper con eso, mis amados. Empezar a quitar mentalidad del mundo para poner mentalidad de reino. Así es. Número 3, ¿por qué ocurre lo que tememos? ¿Por qué nos ocurre lo que tanto miedo nos da? Bien, que pase lo que más tememos es para demostrar lo que realmente creemos y qué valor le estamos dando a esa creencia. Que pase lo que nos da miedo es para identificar. Es como el termómetro que te ponen ahora en los centros comerciales. Dice 34, puedes seguir. Es un indicador de lo que realmente crees y qué valor le estás dando a esa creencia. Entonces, la persona que cree que va a quedar desamparado en la calle, huérfano por ahí, le está dando más valor al creer que Dios lo va a dejar solo a la palabra que dice nunca te dejaré. Pero es la situación confrontante, es decir, la del temor, la que le permite ver tanto a él como a Dios en qué está creyendo realmente. El pueblo de Israel tenía temor de morir en el desierto, libro de Éxodo, y justamente eso les ocurrió. Solo Josué y Caleb de esa generación fueron los que no pensaron con temor. Dijeron, sí, son grandes, son fuertes, son muy grandes y más poderosos que nosotros, pero nosotros vamos en el nombre del Señor. Solo Josué y Caleb fueron los que pasaron al siguiente nivel. El resto, lo que temía,
ay, mejor nos hubiera sido quedarnos en Egipto, que allá comíamos y poquito, vamos a morir. Y fijo, murieron. Les llegó el temor que ellos, tanto porque su fe atrajo lo malo, el temor también es fe, lo estudiamos. Muchas veces el tratamiento para una fobia o una situación de miedo es justamente exponerse a esa situación. Como les cuento, cuando tuvimos esos episodios de ansiedad, a mí estar en un bus en el Transmilenio lleno, para mí me generaba, empezaban, porque me daban como unos episodios, no podía respirar, me daba fatiga, mareo, y entonces cuando estaba en esos buses, le estoy hablando hace 2 años, cuando estaba en esos buses me empezaba el yello, me empezaba la situación. Yo fui al psicólogo, lo acabo de decir la pastora, también la fe, pero también usamos la ciencia, fui al psicólogo y la psicóloga me decía, después que pase esto se tiene que nuevamente empezar a usar el transporte público, porque a Janet le tocaba ir a recogerme como llevar a un niño al colegio, ir a recogerme al trabajo, porque yo me descompensaba terriblemente en los buses. El caso es que ella me dice, usted va a tener que confrontarse, usted va a tener que exponerse nuevamente a estar encerrado en un bus. Y transcurridos como 4 o 5 meses, otra vez encerrado en esos buses y me empezaba. Pero era la lucha entre lo que el temor me decía y entre lo que la palabra me decía. Y logré, y hoy día pues bendito Dios ya ha superado eso, logré estar tranquilo, en calma en esos buses. Es lo que estoy tratando de decir y hoy es por eso quisimos estar los dos, porque es diferente decir, crean, no tengan temor, eso les va a pasar, a decir en carne propia lo hemos vivido, hemos pasado, en las piedras de ese río ya llevamos 2 o 3 piedritas, entonces sabiduría, que es lo que estamos estudiando en los faros, Proverbios nos habla de sabiduría, sabiduría es que atendamos consejos y por favor atiendan estos consejos. Dios permite que nuestros temores nos ocurran porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y es la conclusión. Dios permite que los temores te ocurran porque te ama tanto que quiere lo mejor para ti. Vamos a leer y ya le doy paso a Janet para que quiero que nos cuente una última cosa. Mateo capítulo 26, versículo 38, también va a salir en la pantalla. El mismo Jesús, 100% hombre, aquí en la tierra tuvo temor. Mateo 26, 38 en la Nueva Versión Internacional dice, es tal la angustia que me invade que me siento morir. Está hablando Jesús. Y él dijo, ¿por qué, Padre mío, si es posible, no me hagas beber de este trago amargo? Es decir, la muerte, la crucifixión. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Eso le dijo Jesús a Dios. Le dijo, Señor, yo no quiero ir, tengo miedo. Porque es que no me van a cachetear, me van a apuñalar, me van a exhibir, bueno, es lo que sabemos. Tengo mucho miedo. Si es posible que eso no pase, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y Dios seguramente con lágrimas o no sé, lo miraba y decía, yo tampoco quisiera, pero es que es necesario que eso ocurra. Te amo tanto y amo tanto a esos por los que tú vas a entregar tu vida, que eso que no quieres, ese temor que tienes, ese temor que te está haciendo llorar sangre, porque literalmente fue así, yo no te lo puedo quitar. Necesito que ocurra para que tú mismo veas lo que ellos van a vivir en depresión, en ansiedad, los que se van a querer quitar la vida. Es decir, Dios le permitió a Jesús vivir en carne propia todos los temores, ansiedades, depresiones del mundo o de lo que puede vivir una persona, para que él pueda extenderle la mano a alguien aquí hoy día en el siglo XXI y decirle, yo pasé por eso, no temas, yo te ayudo. Quiero preguntarle a la pastora y ya vamos a ir concretando, ¿cómo ha sido la experiencia con nuestra hija? Ha tenido una serie de tratamientos en la boca, un tema de ortodoncia no normal, sino un poco más grave, le han tenido que hacer unas cirugías en la boca y la que ha estado mucho más pendiente y acompañando ese proceso, aunque yo no soy un mal padre, yo he estado ahí, sobre todo cuando hay que facturar, yo he estado ahí, pero la que ha tenido que vivir en carne propia esos procesos de nuestra hija ha sido Janet, y quiero que en este momento de cómo se siente, cómo ha sido esa experiencia de las cirugías de la boca de la niña, porque sabiendo
de que son necesarias, son importantes para su propio desarrollo. Pobrecito. Pobrecita, yo en general soy muy fuerte para todos esos temas médicos, no me genera, digamos, la sangre ni cosas así, no me genera angustias, pero Paula, a ella nunca le nacieron los colmillos, nunca le bajaron. Y en medio de todo su proceso de ortodoncia, pues el médico nos dijo a ella hay que hacerle una cirugía para abrirle unas ventanas quirúrgicas. Bueno, yo miré en internet cómo era el tema de las ventanas quirúrgicas y realmente yo dije, eso es fácil. El día de la cirugía estaba yo ahí con ella, me permitieron estar ahí con ella, pero la médico estaba muy demorada, se veía como forzaba y no podía hacer algo. Cuando ella me mira y me dice, ¿quiere ver? ¿Quiere ver lo que le estoy haciendo? Es que tiene un colmillo, resulta que ella tenía un colmillo todavía lo tiene ahí en el paladar y otro lo tiene por acá arriba. Entonces, nunca le salieron, entonces tienen que jalárselos. Y entonces la médico me dice, ¿quiere ver? Y yo le dije, sí, yo quiero ver, yo tengo curiosidad. Cuando yo la veo a ella, le habían abierto completamente el paladar, todo el paladar de ella estaba abajo y ese diente por allá en la nuca. Y ella se retorcía, aunque obviamente tenía anestesia, pero ella se retorcía en esa camilla, lloraba, horrible. O sea, honestamente para mí fue muy duro ver a Paula ahí, pero lo que decía César, tocaba. No había otra opción. Había que hacerlo. Entonces, yo trataba de decirle a ella, hija, porque ella me miraba como diciéndome, ¿ustedes por qué me torturan así? Ella muchas veces nos dijo, yo no quiero hacerme esa cirugía, yo me quedo así, con los dientes así. Nosotros le decíamos, no se puede, Paula, cuando tú seas adulta, vas a decir, mis papás, ¿por qué no lo hicieron? Entonces nosotros le decíamos, así nos duele a todos, toca hacerlo. Y para mí fue muy duro verla así, fue muy doloroso, pero era algo que tocaba hacer. Sí, de hecho para ella misma como persona, ayer cumplió sus 12 años y como persona, ella tenía temor, literalmente lloró varias veces y yo no quiero eso, yo no quiero, porque solamente apretarle los brackets, los que saben de eso, yo nunca he vivido esas cosas mundanas, los que saben de eso, cuando le aprietan los brackets, eso les duele hasta comer. Y ella solamente con apretar, y dice, yo no quiero cirugía. Entonces el doctor hace años, porque esto también es un proceso de años, como un año largo, le dijo, si todo va bien, no hay cirugía. Entonces ella se cogió de eso fijo, lo que hablábamos al principio. No va a haber cirugía, no va a haber cirugía. Cuando ya en septiembre, todo ocurre en septiembre, en septiembre pasa y dice, no, definitivamente cirugía. Y ella el día anterior estaba muy confrontada, entonces lo que le temía le llegó. Entonces aquí hasta al perrito le ha tocado vivir estas cosas. Bien. Miren, ¿por qué contamos todo esto? El mismo Jesús, y le va a pedir a nuestro maravilloso equipo de audiovisuales, siguiente cita, Juan capítulo 13, versículo 6. Juan capítulo 13, versículo 6. Jesús hablando, dice, hablando con Pedro, Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Versículo 7 de Juan 13. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Y esta palabra es para algunas mujeres, hombres, familias que están en esta mañana conectados. Lo que Dios está haciendo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. ¿Por qué me dio el virus? Porque esto está muy largo, lo que está pasando no lo entenderemos, no lo estamos entendiendo hoy, pero lo entenderemos después. El que estés separado de tu familia, el que uno esté en un país y otro en otro, en el que uno esté en una ciudad y otro en otro, el que no puedas criar a tus hijos, el que no te puedas mover con libertad, el que hayas perdido dinero, hoy no lo entiendes, pero lo entenderás después. Si Dios quiere, aún en el cielo, yo tengo muchas preguntas para Dios en el cielo. Oiga, ¿por qué pasó eso? Y allá entenderé. Pero el mensaje, ¿cuál es? Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Le dijo Jesús a Pedro cuando le lavaba los pies. Último punto, solución. ¿Qué hacer? Ya hablamos del temor, ya hablamos de que lo traemos, de que
generamos lo que tememos. Ya hablamos de casos, incluso prácticos. Solución, antídoto, la vacuna, la famosa vacuna que necesitamos, ¿cuál puede ser? Primero, debemos reconocer y entregar los temores. Lo que la pastora nos contó de su primer amenaza de COVID. Ella reconoció y entregó sus temores, y cuando realmente se dio lo que pasó, entonces ya tuvo la oportunidad de verlo de una forma diferente. Ahí va a salir en la pantalla, primera de Pedro 5, versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. La solución es que usted y yo, si estamos enfrentados a esto, podamos expresarle a Él nuestros temores. Otra seguramente hubiera sido la historia de Job, si él hubiera descarnado sus temores delante del Señor, puede que incluso no hubiera sido tan grave, pero eso básicamente es especulación. Primero, reconocer y entregar los temores. Debemos reconocer que son posibles y que no estamos preparados para enfrentarlos. Es decir, Señor, si mi esposa me deja, no sé qué hacer. Si ella me dice que no, no sé qué voy a hacer. No sé vivir si me abandona, si me deja. Diciéndole eso al Señor en una conversación descalza, empezamos a aterrizar y a confrontar. Y nuestro cerebro empieza a ver eso como algo posible. Y si se va de verdad, y si se muere, y si no sale el negocio, entonces empieza a generar otras situaciones. Número 2, creer en fe por medio de la revelación de la palabra. La palabra revelada, Mateo capítulo 4:4, cuando el Satanás vino a tentar a Jesús, Jesús le sacó la palabra y eso fue una espada con espada. El uno le decía y Jesús le respondía: escrito está, pues escrito está también, al Señor tu Dios no tentarás. Y eso fue la palabra, lo dijo Janet por un muy buen consejo de Ruth. Dice: si usted se consume la palabra como si fuera la medicina, pero no solamente leerla, sino revelarla al corazón, es decir, entenderla. Usted dice, te van a embargar. Dice: no, nada te va a hacer mal. Yo cuido de ti. Mi Dios suplirá lo que te falta. Número 2 es creer en fe por medio de la revelación de la palabra. Y número 3, perfeccionarnos en su amor. La última cita de esta mañana es primera de Juan 4:18. Primera de Juan 4:18 dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Atando todo lo que estamos hablando, Job no había sido perfeccionado en el amor porque tenía temor. Tú y yo, en algunas situaciones, no hemos sido perfeccionados en el amor porque tenemos temor. Pero la gran buena noticia de esta mañana es que en el perfecto amor de Dios, porque Dios es amor, en Él se echa fuera todo temor. Es decir, que necesitamos ser perfeccionados en su amor. Tú dices: ay, pero yo no creo que tenga el amor de Dios. El Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado sobre cada corazón. Entonces, tú sí tienes a Dios dentro de ti y su amor está dentro de ti. Entonces, es bueno hacerle esa oración: Señor, perfecciónanos en tu amor. Que yo no te ame por el miedo de que me vaya mal, sino que te ame por el amor que tenemos y que compartimos de todo lo que tú has hecho por mí, aún si permitieras que las cosas no salgan tan bien como yo espero. De verdad, yo creo que hablo por los dos, pero ya ahorita Janet también hace ese cierre. Yo creo que era útil, necesario, oportuno y relevante hablar de temor y más de soltar ese temor y como quien aprende a nadar, siempre cogido del borde, siempre tomado de la mano de alguien. Habrá un momento que soltarse de la orilla, sabiendo que papá está ahí al lado siempre para ayudarnos en todo este proceso. Solo quiero cerrar con un último pensamiento, y es que pecamos contra Dios por temor a lo que puede hacer el hombre. Debería ser al contrario. Deberíamos honrar a Dios, no pecar y saber que Él es el primero, la prioridad de nuestras vidas y que de Él dependemos absolutamente. Bien, vamos a finalizar, vamos a hacer una pequeña oración más como para
concretar todo esto que estamos hablando, les damos algunos anuncios y terminamos. Padre, gracias por tu palabra. Ella dice de ella misma que es viva y es eficaz, que llega a la frontera donde se divide las emociones, lo que pensamos y el espíritu, Dios. Yo creo que hoy nos has hablado de espíritu a espíritu y has puesto a dos ejemplos, Dios, personas normales y naturales a abrir su corazón, a exponerse, a vulnerarse, bendito Dios, para animar a otros a seguir confiando. Hoy reconocemos nuestros temores. ¿Qué tal si tú ahí en casa le susurras esta oración al Señor y le dices: Señor, yo reconozco mi temor, así como reconocí un día que quería que tú fueras mi Señor, hoy reconozco que tengo miedos, que tengo el miedo a morir, que tengo el miedo a contagiarme, que tengo el miedo a que mis hijos crezcan solos, tengo miedo a que me despidan o a no tener dinero, tengo miedo y ese miedo me ha paralizado. Y es más, yo a veces no prefiero hablar de eso, le tengo miedo a personas, le tengo miedo a gente que me ofendió, me agredió, abusó de mí y ese miedo me paraliza. Cuando vuelvo a ver un hombre o cuando vuelvo a ver una situación como esa que me traumatizó, me entro en pánico, Dios. Y ya soy una mujer, ya soy un hombre grande, pero todavía lloro como niño o me paralizo, no hablo, tartamudeo como un niño por esa situación traumática. Yo quiero presentarte eso en esta mañana. No quiero tener temor. Eso sería imposible, Dios. Entiendo que por estar en este cuerpo, pues sentimos, pero lo que yo quiero hoy, si quieres díselo con nosotros, es entregártelos. Decirte: Señor, tengo miedo, te pido que me ayudes, te los presento de forma sincera. Ayúdanos a través de tu palabra a conocer tu verdad, Señor. Revela palabras en mi corazón que prevengan que las semillas que el enemigo ha sembrado prosperen. Señor, y finalmente perfecciónanos en tu amor. El perfecto amor echa fuera todo temor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.